¿Cuándo las autoridades podrán ejercer sus facultades de comprobación? Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o consecutivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique. Una vez habiéndose requerido el contador público el dictamen, la información y documentación, en el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación, exhibición de la contabilidad, visitas domiciliarias, revisión de los dictámenes y revisión electrónica, la revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades solo tendrán efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto. Su objetivo es dar a conocer las medidas que poseen las autoridades fiscales para poder corroborar si los contribuyentes han cumplido con las disposiciones, determinar las contribuciones omitidas o créditos fiscales, comprobar la comisión de delitos fiscales. Solo podrán solicitar la información para verificar los datos. Las autoridades fiscales podrán solicitar a terceros relacionados con la contribución información y documentación con fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como a otras autoridades fiscales. Rectificar errores, omisiones que aparezcan en las declaraciones. Requerir a los contribuyentes que exhiban en su domicilio a efecto de llevar a cabo su revisión de la contabilidad. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros y sobre operaciones ajenas. Las solicitudes respectivas en realizar por escrito, cuya información sea a propósito de obtener información relacionada con terceros. Para ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá observar orden establecido en este artículo cuando, una vez que en el dictamen exista abstención de opinión negativa. En caso de que se determine diferencias de algún impuesto, cuando el contador no esté autorizado o su registro esté suspendido o puede ser cancelado. Cuando el contador desocupe su local y este no presente ningún aviso de su cambio de domicilio. Cuando la revisión de los conceptos que origine la presentación de declaraciones complementarias posterior a la emisión sean modificados. Cuando se haya dado sin efecto al contribuyente. Cuando el dictamen de los estados financieros se haya presentado en forma extemporánea. Y cuando no proporciona una información o se proporciona con errores, inconsistencias o en forma distinta señalada. Revisión de pagos provisionales. La autoridad debe esperar el cálculo del gravamen por el ejercicio fiscal completo para fincar el crédito. Los pagos provisionales o mensuales solo se aplicará el orden establecido en este artículo respecto de aquellas comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen. Las autoridades aplican sus facultades de comprobación mediante el empleo de revisión electrónica a los contribuyentes. Los plazos para presentar la información que las autoridades fiscales soliciten en el ejercicio de las facultades de comprobación. Artículo 53.
En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación las autoridades fiscales soliciten estos informes, documentos del contribuyente responsable, solidario o tercero, se estará a la siguiente. Se tendrá de los siguientes plazos para su presentación. Inciso A. Los libros y registros que formen parte de su contabilidad deberán presentarse de inmediato. Los diagramas y el diseño del sistema electrónico. 6 días a aquel que surta efectos de la solicitud respectiva. 15 días a partir del día siguiente a aquel que se surta la notificación de la solicitud respectiva. Los plazos se podrán ampliar por autoridades fiscales por 10 días más cuando el contenido sea difícil de obtener o difícil de proporcionar. Artículo 53, sección A. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refiere el artículo 56 de este código y solicitan al contador público registrado, al CPR, que lo hubiera formulado información o documentación a la misma, se deberá presentar en los siguientes plazos: 6 días, tratándose de papeles de trabajos elaborados con motivo del dictamen realizado. Cuando el contador público tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la autoridad, solicitará un plazo de 15 días. Los 15 días tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen que se estén en poder del contribuyente. Personas que puedan optar por dictaminar sus estados financieros por el contador público autorizado. Las personas fiscales con actividades empresariales y las personas morales que en el ejercicio inmediato hayan obtenido valor ingresos acumulados superiores que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria sea superior. Presentación del dictamen fiscal. Los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros, presentar la declaración del ejercicio de impuestos sobre la renta. Esta opción deberá ejercer dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. Se dará efecto legal. Plazos para la presentación del dictamen fiscal. Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de estados financieros formulados por un CPR deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. Plazos para la presentación de declaración complementaria. En el caso de que en el dictamen tengan diferencias de impuestos, estas deberán entregarse mediante declaraciones complementarias dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. Cuando se considera cumplida la obligación de presentar la declaración informativa, los contribuyentes que realizan la operación a que se refiere este artículo tendrá por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32H de este código. Infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar
Contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las dificultades de comprobación. Facultades previstas en el artículo 22 de este código son las siguientes: no llevar contabilidad, no llevar algún libro o registro que obliguen las leyes fiscales, no cumplir con las obligaciones sobre valuación de inventarios, llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este código o de otras leyes señalan al llevarla en el lugar distinto a los señalados de dichas disposiciones. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades. No expandir, no entregar o no poner a disposición de los clientes comprobantes fiscales cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o sin que cumplan los requisitos señalados. Expedir comprobantes fiscales digitales por Internet a la que se adquiere el bien o el servicio o la que contrate el uso o goce temporal de bienes. No dictaminar sus estados financieros cuando, de conformidad con los previstos en el artículo 32, sección A de este código, hubiera optado por hacerlo o no presentar dicho dictamen. Esto es todo. Gracias.